pues muchas gracias por asistir a todos. Buenas tardes nuevamente. Soy Sofía Ciercasenti, para los que no me conocen. Soy miembro de la Junta Directiva de la CID. Me ocupo de exteriores, de eventos, de cultura. Bueno, para la comunidad judía ahora es hoy un día de mucha emoción y entusiasmo. La verdad que todas las autoridades administrativas, educativas, comunitarias que nos acompañan, la verdad que es un honor teneros todos hoy aquí. Después de mucho esfuerzo y trabajo, lanzamos hoy el proyecto Shoah, Memoria y Legado del Holocausto. Es una iniciativa que busca impactar no solo en nuestra comunidad, sino que intenta ser un aporte para toda la sociedad catalana y esperamos en el futuro cercano para toda España. Para ello contamos con el apoyo de 3 amigos ponentes, como la regidora Francina Vila, como el profesor Xavi Torrents y como la diputada Blanca Navarro. En este proyecto, Shoah, Memoria y Legado del Holocausto, este proyecto comenzó en el año 2008 como una muestra educativa, interactiva y artística en la ciudad de Montevideo, Uruguay, pasando en el 2010 a ser una actividad para los alumnos de tercer año de secundaria, tanto de instituciones públicas como privadas. El objetivo de la misma ha sido fomentar la tolerancia, la no indiferencia frente a las injusticias cotidianas y con la Shoah como fuente inspiradora para trabajar los derechos humanos que se visitaron también centros educativos de todas las ciudades de Uruguay, alcanzando en el día de hoy más de 100.000 alumnos. Hoy comenzamos una nueva aventura, desafiándonos, buscando alcanzar la mayor cantidad de adolescentes posible en todo aquel centro educativo y social que quiera abrirnos sus puertas. A través de una actividad dinámica, interactiva, participativa, buscamos transmitir un mensaje educativo y humanista que nos lleve a reflexionar sobre las lecciones del pasado y a proyectarse en la construcción de una sociedad respetuosa de los derechos humanos, la diversidad y las instituciones democráticas. La modalidad es totalmente gratuita y tiene una duración aproximada de unos 75 minutos, un tiempo en donde los jóvenes conocerán los hechos ocurridos durante las décadas de los años 30 y 40, pero también podrán reflexionar acerca de sus propias actitudes, sobre la xenofobia, sobre el bullying, sobre la discriminación. La actividad puede ser tanto online como presencial. Ahora les invito a que veamos un pequeño vídeo que nos cuente un poco más acerca del proyecto. Hoy alguien va a elegir despertarse más temprano. Hoy alguien va a elegir regalar un poco de su tiempo a los demás. Hoy alguien va a elegir posponer sus actividades. Hoy alguien va a abrir los ojos. Hoy alguien va a involucrarse. ¿Saben lo que es la diferencia entre la Shoah y el Holocausto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el nombre? El Holocausto judío sirve como ejemplo de lo que los humanos somos capaces y reafirma la importancia de educar en valores. Con toda la discriminación que hay hoy en día en Uruguay y en el mundo y en todos lados, ¿qué rol les gustaría tomar a ustedes? Desde 2010, en Proyecto Shoah tenemos como misión transmitir la memoria y el legado del Holocausto judío educando en valores. Ya visitamos más de 150 instituciones. Llegamos a más de 60.000 alumnos. Hemos contado con más de 130 educadores. Hoy, vos también podés elegir no ser indiferente. Ich will, als die ganze Welt soll wissen, was mit uns passiert. Und lass mich hoffen, das wird keinmal mehr nicht passieren. Nicht bei uns und auch nicht bei anderen. Proyecto Shoah llegó a Barcelona. Súmate tú también. Nosotros ya nos sumamos. Súmate tú también. Haz de Barcelona una ciudad más tolerante. Súmate al Proyecto Shoah. Nosotros ya nos hemos sumado. ¿Y tú? ¿A qué esperas?
A continuación, damos la bienvenida y la palabra a Francina Vila, quien es regidora de Junts per Catalunya al Ayuntamiento de Barcelona y que tiene también un claro compromiso con los derechos humanos y el progreso de la humanidad. Cuando quieras, Francina. Pues buenas tardes a todo el mundo, un placer poder estar aquí y encantada que, bueno, por desgracia de la pandemia, esto se haya convertido en un acto internacional, un encuentro internacional de muchas personas que tenemos ganas pues de vivir la experiencia de este proyecto que empieza a andar por la ciudad de Barcelona y que es muy necesaria más que nunca, ¿no? Recientes acontecimientos en la ciudad han puesto de manifiesto la necesidad de abordar muchas cuestiones y también la que ocupa este proyecto. Y agradecer también a CIP su liderazgo y su iniciativa y ya saben que plena complicidad y apoyo en todo lo que hacéis. También saludar a la diputada que nos acompaña y a Xavier Torrents, que tengo la suerte también de compartir cartel con ellos y que, bueno, nos han pedido que participemos también de esta celebración y de este acto pues de andar ya el proyecto en Barcelona y me siento muy, muy afortunada. Me siento afortunada porque, como decía Sofía, estoy comprometida, ¿no?, con los derechos humanos, con la lucha contra el antisemitismo de hace mucho tiempo y especialmente he podido hacerlo estando en las instituciones como concejal del Ayuntamiento de Barcelona, porque también es desde las instituciones que todos debemos de tener el compromiso de la mano de proyectos como el vuestro, que nace de la sociedad civil, pero es muy importante el compromiso de las personas que estamos en la esfera institucional, porque es la única forma de poder avanzar de una forma pues más eficiente y más efectiva. Y decía que para mí es un placer poder estar hoy aquí porque abordar cómo se introduce en las escuelas, en las aulas, la historia de la Shoah es un ejercicio muy importante para una sociedad. Es un ejercicio que de alguna forma nos pone delante de un espejo y nos permite saber y abrir debates y decidir también y profundizar sobre qué modelo de sociedad queremos ser. Por lo tanto, creo que a partir de hablar de la Shoah, que fue un momento pues, triste y que puso de manifiesto hasta qué punto, ¿no?, la barbaridad y la inhumanidad pues, podía llegar a situaciones extremas y de vulneración de derechos humanos, a través de este periodo histórico pues, tan triste y tan execrable, pues nos permite abordar muchas y muchas otras cuestiones. El modelo de sociedad que queremos ser, qué principios y qué valores queremos trasladar pues a las nuevas generaciones, a nuestros jóvenes, a los que serán ciudadanos de pleno derecho pues en un futuro, que tendrán pues derecho a voto, derecho pues a hablar, a expresarse, y por lo tanto es muy importante abordar, porque también, como decía, ¿no?, nos permite analizarnos como sociedad y decidir también qué modelo de sociedad queremos. Es hablar también de democracia, porque es hablar pues, de no discriminación, de libertades públicas garantidas y por lo tanto también de algunos pilares muy importantes para una sociedad realmente democrática. Por lo tanto también es hablar de derechos humanos, es hablar de no discriminación y de cómo lo hace una sociedad a través pues, del compromiso de sus ciudadanos y ciudadanas, pero también, como decía, de sus instituciones para luchar contra la discriminación y, por lo tanto, evitar que sucedan otra vez situaciones como las que se sucedieron pues, hace unos años. Y, en definitiva, también es abordar la cuestión de la memoria histórica, es decir, de qué forma rememoramos, de qué forma recordamos, tenemos en consideración pues, lo sucedido, lo que padecieron pues, antepasados y personas, veíamos en el vídeo, ¿no?, personas que además aún pues, están entre nosotros y pueden compartir su tragedia y lo que vivieron, pues de alguna forma abordar toda esta memoria para que no se olvide y para que siempre lo tengamos presente para evitar que vuelva a suceder. Y decir que en Cataluña tenemos la suerte
de que nuestro estatuto de autonomía, que es pues la ley marco, ¿no?, que nos define, ¿no?, como sociedad y que también pues de la cual pues derivan el resto de leyes, de una forma muy clara se recoge, y aquí pues recordar también, ¿no?, muchas personas que se comprometieron para que se recogiera explícitamente, ¿no? Tenemos hoy, por ejemplo, a Xavier Torrens, el trabajo que se hizo desde pues, la tenacidad de muchas personas, que el Estatut de Cataluña recogiera la erradicación del antisemitismo como un principio, ¿no?, que impregna precisamente esta norma magna para nosotros. Y esto quiere decir, cuando se habla de erradicación del antisemitismo en nuestro Estatuto de Autonomía, es importante porque se reconoce que hay un problema, ¿no? Y parece que durante muchos años el antisemitismo pues, es una cuestión que no se abordó, que parecía para mucha gente que no existía, quedaba encubierta, y queda aún encubierta por otras expresiones y otras formas de manifestación, pero es verdad que el hecho de que queda recogido en un estatuto de autonomía es importante porque evidencia que hay un problema. Y además el hecho de decir que hay que erradicar también el antisemitismo quiere decir que desde las instituciones deben de haber políticas activas, no pasivas, sino activas, medidas, políticas, planes para realmente erradicar y evitar que haya este tipo de situaciones. Y esto también nos da margen, ¿no?, como ciudadanos en ese caso de Cataluña, para ser exigentes con nuestras instituciones cuando no es lo suficientemente eficaz o eficiente a la hora de tomar estas medidas, a veces reactivamente y a veces pues, de una forma más proactiva y anticipadamente. Y en este sentido, el proyecto que hoy presentáis va en el sentido de ser proactivos y, por lo tanto, evitar situaciones complicadas y situaciones pues, que nos llevarían a discriminar a las personas por el hecho de ser judío o de ser judía, y por lo tanto creo que es muy importante. El otro día aparecieron en Barcelona unas pintadas en las fachadas pues, de unos edificios. Aprovecho este foro para condenarlo. También en el Ayuntamiento de Barcelona llevaremos la condena pues, de estos hechos, porque entendemos que es la forma de ser, ¿no?, de tomar un posicionamiento duro en contra de esta acción. Unas pintadas que algunas de ellas pues, o de la misma índole aún están en las paredes de algunos edificios del CAL. Y esto tampoco nos lo podemos permitir, porque no debemos ni pasar así en este tipo de expresiones. Ya para terminar, sí que quería compartir con vosotros esta necesidad, ¿no?, esta necesidad que tenemos del papel proactivo de las instituciones y también de la mano de la sociedad civil para generar consensos, por ejemplo, ¿no?, como es el caso de Alemania, ¿no?, consensos que casi podemos decir que son cuestiones de Estado, cuestiones que quedan libres pues, a veces de los rifirrafes políticos, ¿no?, y de determinados debates que pues, nos llevan pues, a no avanzar, sino a retroceder. Y en este sentido, pues también mi compromiso, ¿no?, como cargo electo que soy, para defender pues, este pacto, este consenso, para que la lucha contra el antisemitismo y sus derivadas varias pues, realmente pues sea una realidad muy persistente y muy proactiva en Cataluña. Es necesario el consenso político, el consenso social. Hoy me alegro, por ejemplo, ¿no?, de compartir, ¿no?, el espacio de debate con Blanca, ¿no?, que representamos a fuerzas políticas distintas y a veces, ¿no?, muy opuestas en muchos planteamientos que hacemos, sobre todo sobre nuestra realidad nacional o sobre la situación de Cataluña, pero en todo caso, ¿no?, nos une esta otra cuestión, y esto creemos que debería de ser pues, lo normal en una sociedad democrática, en unas instituciones democráticas donde hay cuestiones que ya no son ni de debate porque hay un consenso total. Pienso que en estos momentos en Cataluña
el consenso es bastante mayoritario, solo haría falta lo contrario, o sea que tiene que ser así, pero es necesario recalcarlo y poner en valor, pues como decía, esta norma que queda recogido en nuestros estatutos. Cuando yo fui concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, aún lo soy, ¿no? Pero cuando estaba en el gobierno, ahora estamos en la oposición, es lo que tiene la democracia. Cuando llegamos al gobierno de la mano de Xavier Trias, que fue alcalde, pues para nosotros era muy importante, con esto acabo, era muy importante trabajar en tres sentidos, en tres líneas. Primero, respecto a la cuestión judía y a poner en valor, ¿no?, que tenemos un pasado judío en Barcelona y también un presente y un futuro. Pues para nosotros era muy importante dar visibilidad, por ejemplo, a la comunidad judía y por lo tanto hacer actividades de la mano como Sofía, ¿no?, y el resto de comunidades, y hemos hecho muchas reuniones juntas, ¿no?, para definir cómo hacerlo para que llegue a la ciudadanía, a más gente, ¿no?, y cómo lo abrimos en las plazas y lo hacemos en el espacio público también para que la gente que pase lo vea y lo vea como algo normal en la vida pues cívica de la ciudad. La Kristallnacht o la conmemoración y homenaje en memoria a las víctimas del Holocausto, actos, ¿no?, que cogieron envergadura, se institucionalizaron en la agenda de la ciudad y que ahora han permanecido. Y esto es lo que quería, ¿no?, destacar, que es muy importante activar este tipo de proyectos, este tipo de compromisos, porque si somos capaces de que sea con consenso, perduran en el tiempo, y que es lo que queremos, ¿no?, que no sean una flor de verano. También exposiciones, ¿no?, que hicimos llegar, y aquí recuerdo, ¿no?, un trabajo excelente de Xavier Torrents, ¿no?, para hacer llegado pues, la memoria de la Shoah y otras expresiones del antisemitismo a todos los barrios a través pues, de equipamientos populares, ¿no?, para que también llegue pues, a aquellas personas que a lo mejor no tienen la posibilidad de acceder a este tipo de información o de conocimiento. Y, como decía, también introducir en la agenda institucional una cuestión como es la lucha contra el antisemitismo. En Barcelona no se hablaba de antisemitismo, de esta realidad que hay que abordar, y empezamos a hacer un seminario, ¿no?, un seminario donde expertos de todo el mundo venían a Barcelona para abordar también pues, esto. Entonces, esto quiere decir que lo que hoy nos presentáis y lo que hoy ofrecéis a la ciudad de Barcelona tiene mucho valor. Y lo quiero poner en valor y destacarlo, porque creo que es importante, y lo más importante es que sea perdurable. Y finalmente decirles que en Barcelona hay un proyecto que es bonito, que también impulsamos nosotros en su momento, impulsé yo porque pensaba que era muy importante, que estas cuestiones formaran parte del itinerario curricular, que no fuera una actividad puntual que un día unos jóvenes pues trataran, ¿no?, sino que se abordara de una forma integral dentro del itinerario curricular y por lo tanto formara parte del aprendizaje ordinario de los niños y las niñas, de los chicos y las chicas de la ciudad de Barcelona. Y creamos esta red de escuelas e institutos para la igualdad y la no discriminación. Y en este sentido es un proyecto que está funcionando, y por esto en este sentido os invito, si no formáis parte de esta red, pues que, si no es así, pues que me ponga a vuestra disposición para poneros en contacto con quien lleva el proyecto, porque además es muy científico, se está haciendo pues todo un estudio comparado, ¿no?, de grupos que han recibido esta educación o no la están recibiendo, cómo cambian las actitudes, los valores o la forma de actuar, y creo que es importante que proyectos como el vuestro pues no sea algo ajeno o puntual, sino que forme parte pues, realmente de esta educación integral que queremos para nuestras jóvenes y nuestros jóvenes. Por lo tanto, muchísimas gracias por dejarme estar aquí con vosotros hoy. Felicidades por la iniciativa y la fuerza, y a disponer lo que necesitáis desde mi posición en el ayuntamiento, pero también sobre todo como persona y ciudadana normal como todos vosotros, que creen en una sociedad más justa, diversa, igualitaria, y donde todo el mundo pueda expresarse libremente cómo se siente y cómo piensa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francina, por tus palabras. A continuación le damos la bienvenida a Xavier Torrents. Es doctor y profesor en Ciencia Política de la Administración en la Universidad de Barcelona, politólogo y sociólogo, director del Máster en Políticas Públicas, Derechos Sociales y Sostenibilidad, director del Máster en Prevención de la Radicalización,
editor del libro Manual de Ciencia Política, editor del libro Ideologías y Movimientos Políticos Contemporáneos. Un placer tenerte con nosotros, Xavier, cuando quieras. Hola, buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la comunidad israelita de Barcelona el haber organizado este acto. Quiero también agradecer en especial a Sophie Karsenty y a André Fren, el que ahora hayan impulsado y hayan tenido mucha iniciativa hasta llegar al día de hoy. Pronto os felicito tanto a Sophie como a André por lo que habéis hecho. Felicidades a todos los que estáis aquí, a Isaac, a muchas personas presentes. También quiero, para mí es un honor y un placer estar tanto con Blanca Navarro como con Francina Vila compartiendo algo que ha costado de ver a veces aquí, que es algo que es habitual en Alemania, que es habitual en Holanda, es habitual en Estados Unidos de América, en Canadá, en Nueva Zelanda, en Australia. Es habitual en Francia o es habitual en Gran Bretaña, aunque en Gran Bretaña a veces últimamente no tanto, pero bueno, es habitual en estos países que acabo de mencionar, que es que a pesar o además de las diferencias ideológicas políticas normales, naturales y comprensibles en una democracia, que por eso es una democracia, porque tiene pluralismo político, es que el antisemitismo no es una política de partido político. El antisemitismo no es una cuestión de una ideología u otra política, sino que es una política de Estado. Por lo tanto, yo animo a partir de esta presencia, y permitirme quizás el concepto, a partir del testimonio tanto de Blanca Navarro como Francina Vila, y además, y a mí que me gustan las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, que hayan sido dos mujeres que ahora simbolicen esa unidad sobre el antisemitismo más allá de las ideologías políticas, que esto tendría que ser algo habitual y presente, que muchos nos estamos quejando de que no pasa en Cataluña, no pasa a nivel de España, de que hay separación en este tema. No, aprendamos a ser como Alemania, como Holanda, como Francia, como Suecia, como Nueva Zelanda, como Estados Unidos de América, como Canadá. En este tema tiene que estar por encima de las diferencias ideológicas, de cualquier cosa que como ciudadanos de a pie tengamos como opinión personal. Y por tanto, ojalá algún día, el día de hoy, sea recordado como el inicio, obviamente han habido iniciativas antes, pero que hoy sea simbólicamente recordado como el inicio de una unidad, vamos a decir así, de un intergrupo parlamentario, que yo ya lo estoy esperando. Espero que Francina y Blanca os organicéis para organizar un intergrupo parlamentario ya. Y yo no sé si finalmente serán o no el 14 de febrero del 2021 las elecciones en Cataluña, pero el nuevo Parlamento de Cataluña. Intergrupo ya, y en el Parlamento Español también, intergrupo ya sobre el tema de antisemitismo. Conviene hacerlo. Dicho esto, y justamente también quiero mencionar la presencia de Jessica San Román en nombre del Centro Sefarat Israel. O sea, hoy aquí estamos muchas personas involucradas de hace años, décadas. No quería decir décadas porque, bueno, las personas que llevamos décadas, pues nos estamos echando años detrás, ¿no? Pero bueno, da igual, estamos en familia, podemos decir décadas trabajando estos temas. Entonces, es sumamente importante, como lo más relevante hoy es que esta iniciativa es a partir de un proyecto dedicado a jóvenes de tercero y cuarto de la ESO, y eso es sumamente importante. Educación secundaria y, por supuesto, por arriba, educación universitaria, o por abajo, educación primaria. Porque una de las cosas que hay que explicar y hacer pedagogía social es que a veces se cree que esto es solo para jóvenes. No, no, es que un niño de 6 años puede leer un cuento de Ana Frank. Obviamente no es el libro de Ana Frank, obviamente no es el diario de Ana Frank, pero hay un cuento infantil de Ana Frank para su edad. Entonces, abarca todos los segmentos de edad. Y en relación a esto, creo que sería sumamente importante algo que ya está en la normativa legal de España, pero que no se está implementando en general. Hay iniciativas, hay escuelas, hay colegios, incluso hay algún gobierno autonómico que a veces ha tomado la iniciativa, eso es verdad, pero no se está diseñando e implementando
de forma racionalizada lo que sería esa obligación que ya hace también muchos años atrás, que obliga digamos, al Estado español y obliga a quienes, por lo tanto, tienen competencias en materia educativa, obliga a introducir lo que se conoce conceptualmente como educación del Holocausto. Entonces, ya existe el marco legal para hacerlo. Lo que no existe es el diseño de la política educativa que lleva a cabo eso. Y no confundamos iniciativas, digamos, escolares que ya se están haciendo en muchas comunidades autónomas, obviamente también en Cataluña, pero una cosa es esas iniciativas o esos proyectos, y la otra es que exista como política pública diseñada de educación del Holocausto. Por tanto, el proyecto que hoy lidera André Friend y que está, digamos, y por eso hacemos este acto, tiene que ser uno de esos grandes recursos en esa educación del Holocausto que ya tendríamos que estar haciendo como se hace en Francia, como se hace en Holanda, como se hace en Alemania, como se hace en Suecia, como se hace en Estados Unidos o en Canadá. Y recordemos que el Holocausto sucedió en Europa, no sucedió en el continente americano, sucedió en Europa. Por tanto, no puede ser que, tanto en Cataluña como en España, no puede ser que estemos ausentes como política, digamos como tal. Por tanto, es sumamente importante este intergrupo parlamentario, da igual, digamos, si está en el Parlamento de Cataluña, el Parlamento Español, en cualquiera de los parlamentos autonómicos, hagámoslo ya y, por tanto, yo espero que seáis protagonistas en desarrollar esto. Entonces, hay dos conceptos, dije, o dos ámbitos sumamente importantes. Una es la educación del Holocausto, que luego acabaré ampliando, y la otra es añadamos, por tanto, cada uno que mueva sus grupos parlamentarios. Yo siempre digo, una cosa es cuando soy el ciudadano Xavier Torrents, que tengo mis opiniones personales, y otra es cuando, como analista o como profesor universitario, yo tengo que aplicarme el pluralismo y, por tanto, vamos a decirlo así, me caso con todos los grupos parlamentarios, con todos, absolutamente con todos. Y eso significa que aprovechemos el anteproyecto de ley de memoria democrática que se va a discutir en el Parlamento Español y aprovechemos a ver si se hace también una reforma en la ley de memoria democrática de Cataluña para que no sea solo la memoria democrática muy circunscrita y limitada al tema que obviamente tiene que estar de los republicanos, el tema de los deportados, sino que se amplíe a la memoria del Holocausto dentro de esa legislación. Aprovechemos esto. Pronto, yo no sé si Francina y Blanca les estoy mandando muchas tareas, pero lo hago con todo el cariño y todo el afecto para las dos, de verdad, y todos los que estáis aquí de otros partidos, o sea, todos, o sea, aquí que nadie se sienta fuera de los partidos políticos. Todos hay que introducir eso. Y a veces a mí hay personas en la universidad y otros lugares que me preguntan, ¿y por qué esto no se introduce? Con frecuencia no es ni por mala fe, no es ni por falta de voluntad, sino a veces incluso por desconocimiento de que hacía falta esto. Y voy a aprovechar algo que antes he mencionado, pero que quiero poner énfasis. Es una anécdota personal, pero bueno, en algún momento creo que la hice pública, pero bueno, si no la hice, la voy a hacer ahora pública. En el Estatuto de Cataluña, es verdad, en el artículo 40.8 hace referencia al antisemitismo, pero ningún grupo parlamentario pensó en eso, y no por mala fe, fijaros, simplemente porque no pensaron. El artículo ponía racismo, ponía xenofobia, no ponía en ningún momento antisemitismo. Yo dije en ese momento, bueno, a ver, me lanzo a la piscina, voy a proponer que la palabra antisemitismo está allí, pero puse una condición. Cuando se hizo esto, dije, quiero que se proponga a todos los grupos que hay en el Parlamento de Cataluña, a todos. No quiero que sea la iniciativa ni de uno ni de otro, que sea de todos. Y personas distintas fueron a hablar con los distintos partidos políticos y, fijaros, no hubo ningún voto en contra. Ninguno, de ningún partido de los que estaban allí. Había partidos que estaban en contra del Estatuto de Cataluña, había partidos que estaban a favor de votar que sí, había partidos que estaban a favor de votar en blanco, pero cuando discutieron esto dijeron todos, digamos, no hubo ninguno que dijera que no, ¿vale? Ninguno dijo que no a eso y se incluyó la palabra antisemitismo. En el Estatuto, para poner un ejemplo, que a veces hay que tomar la iniciativa, pero la tenemos que tomar juntos. Por ejemplo, el Estatuto de Andalucía, que copió el borrador en parte del Estatuto de Cataluña, el borrador, como copió el borrador,
ahora mirad el Estatuto de Andalucía y no está la palabra antisemitismo, solo está racismo y xenofobia. Porque de hecho en el borrador del Estatuto catalán solo había racismo y xenofobia. Yo allí no conocía a ninguna persona, digamos, como para proponerle que lo hiciera, o se me pasó, no lo sé, o pensé que incluso en el de Cataluña no estaría la palabra antisemitismo, y al final estuvo. Por tanto, la batalla jurídica, tanto en temas de memoria democrática como en temas de educación del Holocausto, lo tenemos, ya está allí, lo tenemos en la ley, pero lo que falta es el diseño de esas dos políticas públicas de forma muy vertebrada y que lo hagamos juntos. Entonces, de eso se trata. En el ámbito educativo, y ahora me voy a centrar un poco más, sobre esto, la educación nueva se trabaja por proyectos. No todas las escuelas o institutos secundarios trabajan por proyectos, pero es que trabajen por proyectos, que trabajen por competencias. Pues bien, la educación del Holocausto implica, no solo en historia, implica trabajar la lengua, pensar en el diario de Ana Frank, implica trabajar la música. Claro que se puede trabajar en música. Cuando se habla de Wagner, hay que hablar que Wagner era un músico bueno en la música, pero cuidado con sus actitudes morales y su biografía. Entonces, se puede trabajar también en química. ¿O acaso la química no tuvo una incidencia muy grave en el mundo del Holocausto, en la Shoah? Entonces, se puede trabajar por proyectos educativos. Así lo hacen en Francia, así lo hacen en Alemania, así lo hacen en Canadá. ¿Por qué todavía no se introduce esto? Ya está en muchos departamentos de educación, sean los autonómicos o sea el Ministerio de Educación, trabajar, por ejemplo, por proyectos en educación ambiental. Ya está trabajar en muchos ámbitos. En este todavía no. Este es uno de los ejes clave. Hay que acordar, todo y que hay cierto consenso en las personas que más nos dedicamos a estos temas, pero hay que esclarecer a nivel institucional el mapa conceptual. Y a veces se me ponen los pelos de punta cuando se confunde la palabra guerra con exterminio y con genocidio. Un genocidio y un exterminio no es lo mismo. Y algo tan básico no se tiene conciencia de ello. Claro que un genocidio es un exterminio, pero no todos los exterminios son genocidio. Entonces, cosas tan básicas hay que incorporarlas en ese diseño de políticas públicas. Una cosa que todos estaremos de acuerdo es que basta ya de utilizar la palabra nazi como un arma arrojadiza. Aquí tendría que haber un acuerdo de ese intergrupo parlamentario, un acuerdo de que cuando, da igual quién lo diga, de cualquier partido, me da igual, si es uno, blanco, negro, el que sea, cuando alguien diga la palabra nazi como arma, arrojadiza, saldrá gente de todos los partidos de ese intergrupo a decir, escuchen, no, esto no se puede decir. ¿Qué es lo que pasa en Alemania? Nadie puede utilizar esa palabra. Los propios académicos, yo, por ejemplo, cuando hablo de grupos actuales de ideas, vamos a decirlo, similares, nunca utilizamos la palabra nazi, utilizamos la palabra o neonazi o neofascista, pero obviamente nunca como arma arrojadiza, sino para analizar una ideología política concreta. Pero incluso esa ideología no la llamamos nazi, sino neonazi o neofascista, porque hay que ser muy rigurosos. En Alemania nadie utiliza la palabra nazi como arma arrojadiza o como insulto. Y recordemos que esto ha pasado de uno y de otro lado, de arriba, de abajo, de izquierda, de derecha, de todos los lados se ha utilizado esto. Entonces, o sea, utilizar ese consenso podemos llegar todos nosotros. Y luego, obviamente, y ya para acabar, hay que ir recuperando, yo no sé todo lo que se hace en todas las comunidades autónomas en el caso de España, pero hay que recuperar cosas que en su día se hacían y que se dejaron de hacer en parte, en unos lugares sí, en otros no, pero, por ejemplo, volver a ese seminario internacional sobre antisemitismo, ¿por qué no se puede volver a hacer? Por ejemplo, de cara a los partidos que se presenten en el Parlamento de Cataluña, pues, ¿por qué no todos consensuar un mínimo de cosas que hay que hacer? Si da igual si están en el gobierno, si están en la oposición, quién gobierne y quién esté en la oposición. Por ejemplo, recuperar el Seminario Internacional sobre Antisemitismo. Obviamente, ahora que en el caso catalán, pero también en el caso español, se ha separado, una cosa es la fecha del 26 de enero en el recuerdo de las víctimas del Holocausto, se ha puesto otra fecha para aquellos que, para los españoles que estuvieron afectados por el tema, de la deportación, el exilio y, por ejemplo, el campo de Mauthausen. Se ha puesto otra fecha, pues vamos a trabajar, explicar una cosa y otra, trabajar esto. Ya no digo que España y Cataluña
son los únicos lugares de Europa Occidental sin un museo del Holocausto. Son los únicos lugares. No digo pedir esto, yo no, ya no soy tan optimista, eso todavía no, pero hay cuestiones como volver a esas exposiciones divulgativas, que se hicieron muchas y no se duplicaron, no se replicaron, pues todo esto habría que trabajarlo. Y permítanme, ya último, o sea, hay muchos ámbitos. Una de las cosas que a veces me pregunta a mí es, caramba, pero es que el Holocausto ya siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, etcétera. Miren, llegamos a diseñar, que no a materializar, pero llegamos a diseñar hasta 12 exposiciones distintas entre ellas, distintas, o sea, eran temas distintos. En uno se podía hablar del discurso antisemita, en otro se podía hablar del tema de la exclusión social como tal, en otro se podía hablar de los pogromos, en otro de los guetos, en otro del trabajo esclavo, en otro de cómo se dio la espalda a los refugiados, en otro de la violación de las mujeres, el otro del infanticidio, que hubo infanticidio, el otro del tema ya quizás más desconocido en España, aunque se ha trabajado ya también en otros ámbitos, también en España, que es el tema de asesinar por balas, no solo en los campos de exterminio, el tema de los trenes de la muerte, el tema de los experimentos científicos y lo que la gente ya conoce más, las cámaras de gas, obviamente, los órganos crematorios, pero luego hubo las marchas de la muerte y luego algo que con frecuencia se olvida, no solo hubo el exterminio de 6 millones de judíos, entre ellos 1,5 millones de niñas y niños judíos, la destrucción cultural, España, Viena, recordemos la Viena de Sigmund Freud, de Wittgenstein, etc. Alemania ya no podrán volverse igual, porque no solo por un tema de personas, sino un tema cultural. Pues bien, de todo esto podemos llegar a consensos por encima de partidismos. Hagamos del antisemitismo, de la lucha contra el antisemitismo, hagamos de la educación del Holocausto, llegamos de una memoria democrática que incluya a la comunidad judía, hagamos una política de Estado. Y acabemos que con aquello que pasa, que a veces, y lo hacen sin mala fe, pero de pensar como si los judíos no fueran españoles, de pensar como si los jueus no fuesen catalans, y a veces esto pasa cuando, por ejemplo, el judío es visto como si fuera un extranjero. Y cuando se habla, en lugar de hablar de antisemitismo, yo lo he visto justamente con estas pintadas recientes que ha habido de antisemitismo, gente que hablaba de xenofobia. ¿Pero qué xenofobia? El judío no es extranjero. Eso no es xenofobia. Eso es antisemitismo. Llamemos las cosas por su nombre. Es antisemitismo. El judío no es extranjero. ¿Cuántas personas de las que ahora estamos aquí se las ha visto como si fueran extranjeras solo cuando han sabido que era una persona judía? Caramba, la persona judía, hombre o mujer judía, el niño o la niña judía, todos son jueus, catalans, todos son judíos españoles. O sea, basta ya de esa idea del extranjero. Y todo eso hay que hacer mucha pedagogía social. Y para la pedagogía social conviene la unión, tanto de las comunidades judías como la unión de las personas filojudías como política de Estado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Xavier, por tus palabras. A continuación, le damos la bienvenida a Blanca Navarro, diputada de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña, quien ha promovido la resolución mediante la que el Parlament ha adoptado la definición de antisemitismo del IRA. También ha presentado resoluciones para condenar el boicot al partido de waterpolo de la selección femenina de Israel y para condenar el boicot del Festival de Eurovisión de Tel Aviv, así como la resolución para que se retire la financiación con dinero público a las entidades que promueven el antisemitismo, entre otras. Muy bienvenida, Blanca, cuando quieras. Muchas gracias, Sofía. ¿Se me oye bien? Sí, sí. Muy bien. Sí, la verdad es que ahora que estaba escuchando a Francina y Xavier, no pensaba también hablar de esto de las resoluciones, pero creo que sí, un poquito. Primero de todo, quiero agradecer el estar aquí con vosotros, que me hayáis invitado a participar en este acto. Realmente es un honor, pero es que es un honor y de verdad, en el sentido de que eso, desde que empezamos a presentar estas resoluciones y nos conocimos hace 3 años a propósito del partido waterpolo, ¿no? que realmente estuvimos indignadísimos
de que no se pudiera celebrar, presentamos esta resolución y no conseguimos el apoyo de los grupos para que se aprobase. Solamente el PP aprobó y con esto no fue suficiente para que el Parlamento condenase el boicot. Luego volvimos a presentar esta otra resolución, como has comentado, para condenar el boicot al Festival de Eurovisión. Y ahora cuando estaba escuchando a Xavier y a Francina, realmente a lo mejor tengo que pensar en positivo porque siempre soy optimista. Y quizá desde hace 3 años que empezamos con estas resoluciones hasta cuando hemos conseguido que hubiera un apoyo para que el Parlamento adoptase la definición de antisemitismo del IRA, que esta sí que conseguimos sacarla adelante. También todavía no hay el consenso. Ojalá, Xavier, consiguiésemos que hubiera este consenso, porque realmente todavía son muchos grupos políticos que votaron en contra de adoptar la definición de antisemitismo del IRA. Y como ha presentado Sofía, pues también hemos presentado resoluciones para acabar con la financiación de las entidades que promueven el antisemitismo, incluidas las que promueven el boicot, el BDS. Y la verdad es que todavía no lo hemos conseguido, pese a que el Parlamento ha adoptado esta resolución de antisemitismo del IRA y teóricamente debería ser congruente que si el Parlamento ha adoptado esta definición, congruentemente no se financie con dinero público las entidades que apoyan el boicot. Hay 2 facturas que dejó Manuela Andrea Trémelas, por favor. Okay, bueno, realmente tendría que ser coherente, pero aun y todo todavía no hemos conseguido suficiente apoyo parlamentario entre los demás grupos, con lo cual, pues evidentemente habéis visto que somos perseverantes y si efectivamente, como ha dicho, las elecciones son el 14 de febrero, pues veremos a ver cómo estamos y qué es lo que ha decidido el pueblo de Cataluña para quién quiere que sean sus representantes. Si estamos allí, seguiremos insistiendo, porque es que además es coherente que si el Parlamento de Cataluña ha adoptado la definición de antisemitismo del IRA, en coherencia, no vaya dinero público a entidades que promueven el antisemitismo. Es que es una barbaridad, pero bueno, yo lo veo clarísimo y nuestro grupo lo vemos clarísimo y seguiremos insistiendo. En cualquier caso, no es el objeto. Estamos aquí porque realmente el proyecto que estáis presentando es muy importante. Nos sumamos a daros apoyo. Queremos felicitaros, lo primero, al grupo de jóvenes que habéis tenido esta iniciativa, que queréis liderar este proyecto y sobre todo queremos agradeceros porque el que queráis traer a Cataluña, a Barcelona, este proyecto realmente es una aportación a los jóvenes que van a beneficiarse del grupo de voluntarios que vais a llevarlo a las escuelas. Digo esto porque es obvio que el trabajar el Holocausto es avanzar en la lucha contra el antisemitismo y es beneficioso para las comunidades judías y para los judíos de nuestra ciudad. Pero es que también, y ahí es más importante desde el punto de vista de los que no somos judíos, es que realmente estáis haciendo un regalo a la ciudad, trayendo este proyecto, invitando a reflexionar en los valores, en las enseñanzas y proporcionando todas estas reflexiones, porque el entender el Holocausto dentro de la historia universal también puede ayudar a entender el papel que jugó Europa, también a trabajar este sentimiento de culpa de lo que hizo Europa durante el Holocausto, de lo que no hizo y de lo que hizo y de lo que no hizo después, porque creo que también es muy importante que cuando ya toda Europa sabía lo que había pasado, no hubo una respuesta de apoyo unánime y todavía tenemos episodios como el del Éxodus que realmente hacen que pensar que más allá del antisemitismo que movió al Holocausto, al exterminio como tal, como habéis comentado, realmente el antisemitismo va mucho más allá, cuando realmente a los supervivientes del Holocausto tampoco se les apoyó abiertamente. Agradeceros también porque lo que le vais a proporcionar a los jóvenes es esta oportunidad de cómo afrontar las injusticias y habéis aportado algo muy importante, que más allá de luchar contra la intolerancia,
vais a luchar, a ofrecer la lucha contra la indiferencia, que muchas veces esta indiferencia es casi más peligrosa que la intolerancia porque es silente, pasa desapercibida, parece que uno no está haciendo nada, pero realmente esta indiferencia es una complicidad abierta con el que es intolerante. No puedo no pensar en algo que me habéis enseñado desde que nos conocemos durante estos 3 años, que es vuestra tarea global de reparar el mundo, ¿no? Es el Tikkun Olam. Y de alguna manera es daros las gracias porque con este proyecto creo que también estáis contribuyendo a este Tikkun Olam, a esta tarea de reparación y de hacer del mundo un lugar mejor. Por otra parte, quiero poner en valor que este programa incide en los jóvenes y creo que esto es muy relevante porque los jóvenes sois nuestro futuro. Lo que suceda de aquí en adelante está en vuestras manos y sabemos con mucha preocupación que muchos jóvenes hoy en día o no han oído suficientemente o es que ni tan siquiera han oído apenas lo que sucedió en la Shoah. Entonces, habéis tomado la responsabilidad y el testigo de mantener viva esa memoria y con este proyecto pues vais a contribuir a que todos estos jóvenes que os van a escuchar pues sean también agentes activos de mantener viva la memoria. Creo que es una aportación muy importante y quiero enmarcarla también dentro de las muchas aportaciones que el pueblo judío ha hecho a la humanidad, ha hecho a Europa y también poner en valor cómo también el Holocausto supuso una descapitalización importantísima de una parte muy importante de los activos intelectuales de Europa. Y como había dicho antes Xavier Turren, es que no se puede entender el ser judío. La comunidad judía era una parte de Europa, era una parte de la historia de Europa, del patrimonio intelectual de Europa. Y realmente yo no sé todavía hasta qué punto Europa es consciente de hasta qué punto el Holocausto además privó de una parte importantísima de su misma esencia, como esta Europa intelectual. Quiero también poner en valor que estáis compartiendo, lo vais a compartir con los jóvenes que se van a beneficiar del proyecto, de vuestra mitzvah de recordar, ¿no? El mitzvah Zahor, y que realmente creo que el mantener viva esta memoria es vital para la supervivencia no solamente de las comunidades judías o del judaísmo, sino realmente para todos los que como formamos parte de esta sociedad, pues debemos no olvidar para no volver a repetir y para mantener viva la memoria también de todos los que se fueron. Estamos en unos tiempos en el que el antisemitismo clásico, religioso, aunque está muy asentado en nuestra sociedad y la mayoría de la gente lo niega, que es muy curioso que cuando alguien tiene un comportamiento, un discurso antisemita y se le hace ver, en vez de intentar corregir el discurso, lo que hace es enfadarse de que le estás haciendo ver que es antisemita. Entonces, realmente hay que poner este foco en que realmente el antisemitismo está muy arraigado entre nosotros, a pesar de que la mayoría no hay tanta conciencia. Y este antisemitismo clásico hoy en día como que ha dado pie a otro tipo de antisemitismo y realmente el Kaufen nicht bei Juden, no compres en las tiendas de los judíos, que era ese eco que se oyó al principio del Holocausto, lo hemos recordado hace pocos días, el 9 de noviembre, la noche de los cristales rotos. Realmente este Kaufen nicht bei Juden es que se parece demasiado al boicot y desinversión a los productos israelíes, se parece demasiado. Y es obvio que es una forma nueva de antisemitismo, en vez de seguir arremetiendo contra el judaísmo en sí, el trasladar el odio hacia Israel, hacia
los comportamientos de la política de Israel, que evidentemente es criticable, pero una cosa es criticar la política de Israel y otra cosa es cuestionar la existencia misma de Israel como Estado, que es lo que persigue el BDS y las políticas de boicot y desinversión. Debemos estar muy alertas porque a pesar de que el antisemitismo está y la gente no es consciente, cuando vemos que se desata y que aparece más efervescente, como en estos últimos días, como ha comentado Francina, ¿no? en la que en nuestra ciudad aparecieron unas pintadas antisemitas, realmente debemos estar muy alertas los que creemos en la democracia, los que creemos en la igualdad, porque el antisemitismo también actúa como una señal de que están viniendo tiempos turbulentos. Es muy curioso que muchas de estas personas, incluso me atrevería a pensar que a lo mejor incluso los que hicieron las pintadas, es muy probable que no hayan entrado en contacto nunca con una comunidad judía, no conozcan muy profundamente lo que es el judaísmo, pero existe como un significado atribuido muy basado en los estereotipos de lo que es el judío en este sentido del antisemitismo, ¿no? En el sentido de que incluso personas que no conocen tienen formado este estereotipo y que es esto lo que realmente lo que se está despertando en estos momentos tan inciertos, que además tenemos la pandemia, que la gente tiene tanto miedo, que la gente está tan enfadada, que realmente se mezcla todo y cuando aparecen estos símbolos antisemitas debemos estar muy alertas. Una vez más, daros las gracias por vuestro proyecto, desearos éxitos, mis mejores deseos, nuestros mejores deseos para que lo llevéis a cabo, Behatzlaha en él, y también, bueno, está a vuestra disposición lo que os podamos ayudar, lo que podamos hacer para facilitarlo. Las ideas que ha propuesto antes Xavier Torrens, ya digo, en función de lo que decida el pueblo de Cataluña, pues ahí estaremos para seguir trabajando y de verdad mucha suerte y muchas gracias por haber traído este proyecto a Cataluña, a Barcelona. Gracias. Muchísimas gracias, Blanca, y bueno, has entendido perfectamente todos los conceptos de transmisión y todo lo que intentamos inculcar en este proyecto. Es de verdad gracias a todos los tres ponentes, pero ahora tenemos que dar la bienvenida y damos la palabra a André Fren, nuestro director de Juventud de la Comunidad Israelita de Barcelona, promotor del proyecto Shoah en Barcelona. Por favor, André, cuando quieras. Muchas gracias, Sofi. Buenas noches a todos y a todas. Es para nosotros un día de mucha alegría y sobre todo de mucha ilusión. Me sabrán disculpar, pero me gustaría dedicarle los primeros segundos a agradecer a algunas personas que han sido fundamentales en que lleguemos al día de hoy. En primer lugar, agradecerles a Francina, Xavier y Blanca por sus palabras y por tomarse el tiempo de acompañarnos, a Fer y a él y Víctor por su trabajo, confianza y apoyo para que este proyecto comience de a poco a ser realidad. A Samu, Pati y Yuri, creadores originales de este proyecto, y ejemplo de perseverancia para todos aquellos que soñamos con aportar nuestro granito de arena en el mundo. A Isaac Levi, Sofi y Michu, por su disposición increíble para ayudarnos en todo lo que fuera necesario. A mi familia, porque de una u otra manera siempre están apoyando. A Mela por siempre fomentarme a soñar y a luchar por esos sueños. A los nuevos educadores que han confiado en que el proyecto podía ser una realidad y se han capacitado para comenzar a trabajar por un mundo más comprometido y solidario. Y por último, agradecer a los madrijim, educadores de IAJA, dueños de personalidades hermosas y que a lo largo de este tiempo han sido compañeros, amigos y motores de energía y motivación. Que el correr de los años les traiga muchas experiencias, pero que ellas nunca les hagan perder esa increíble fuerza y alegría que transmiten. Como se dijo anteriormente, el proyecto Shoah nace en el 2008 con un claro impulso de jóvenes que sentían la necesidad de dejar su huella en la sociedad, ser actores y no testigos. En el mundo tan conectado y tan dirigido hacia lo inmediato, y donde lo que pasó en esta mañana suele ser historia, este proyecto nos enseña sobre los hechos ocurridos hace 80 años, y por sobre todas las cosas, rescata el valor de aquellos que se animaron a jugarse por lo que creen. Muchos creerán que este proyecto se enfoca en el pasado,
en hechos alejados a nuestra realidad, imposibles de repetirse. Y en parte tendrán razón. Sin embargo, el proyecto Shoah habla de nuestro presente, valorizando cada microhistoria que sucede en el patio de cada colegio, porque entendemos que es desde allí desde donde se crean las bases de nuestro futuro. Los hechos acontecidos en las últimas semanas en Europa nos vuelven a poner a todos los judíos en estado de alarma. Lamentablemente, prejuicios nacidos hace miles de años se siguen repitiendo. Cada crisis económica, social y sanitaria es tierra fértil para que discursos ignorantes, llenos de odio y resentimiento, se repitan con violencia. Es triste y agotador, pero también debemos saber que esta lucha solo se gana a través de la educación y el brindar amor. Posiblemente nuestra única y más valiosa arma sea la palabra. Y este proyecto también busca revalorizarla. Es a través del diálogo, la tolerancia y la empatía que podemos construir una sociedad en donde cada quien pueda transmitir su sentir y pensar. Nos enriquecemos con aquel que es diferente a nosotros y al mismo tiempo es con el otro con quien marcamos nuestro particular matiz mientras aportamos al mundo. Debo admitir que para un uruguayo descendiente de polacos tiene un sabor muy especial poder hacer el proyecto Shoah en Europa 90 años después de que mis abuelos emigraran. Luego del terror y la expulsión, volvemos a decir presente, no con el objetivo de tomar revancha, sino porque, por el contrario, con el objetivo de construir color a partir del dolor. Edith Eger, sobreviviente de la Shoah, nos plantea: aunque he perdido, nunca he dejado de elegir el amor y la esperanza. El proyecto, entonces, es también un homenaje a las víctimas de la Shoah, a quienes sobrevivieron, y también a los justos entre las naciones, que a pesar de tener un mundo en contra, se animaron a jugarse por lo que sentían, siendo un ejemplo de valentía. La gran mayoría de sus nombres son desconocidos por todos nosotros, pero son historias que nos muestran el camino. No quedan dudas de que se acercan tiempos difíciles para Europa y el mundo en general. Es por eso que la inacción e indiferencia no es una opción para quienes queremos que lo sucedido a partir de la pandemia sea una oportunidad. A través de la historia, cada grupo minoritario ha ido creando su propia lucha. Afrodescendientes, las personas en situación de discapacidad, los judíos, la comunidad LGTB y tantos otros grupos tenemos en realidad la misma lucha, ser aceptados como un igual. Quizás sea momento de que podamos entender que no hay otros, sino un nosotros. Hace poquitos días leí que hay 3 clases de personas: las que van como dormidas por la vida y ni se enteran de lo que pasa, las que sí se dan cuenta de lo que ocurre y las que hacen que las cosas ocurran. Los invitamos a todos a ser parte de estos últimos, que nos ayuden a difundir el proyecto, a abrir puertas, a tender puentes, y que juntos empecemos a construir un mundo con más escucha y respeto por el otro. El proyecto Shoah nos impulsa a alzar nuestra voz y ser protagonistas del mundo en el que vivimos. Somos presente y futuro al mismo tiempo, y hoy es momento de hacernos cargo de ello. Gracias a todos por estar y acompañarnos.